Durante décadas nos enseñaron que el dinero es una recompensa directa al esfuerzo, que mientras más horas trabajes y más cansado termines el día, más cerca estarás del éxito. Pero si eso fuera cierto, las personas más agotadas del mundo serían las más ricas. Y la realidad demuestra exactamente lo contrario. El dinero no se gana con el cuerpo, se gana con la mente, porque el trabajo tiene un límite físico claro, mientras que las decisiones no. Y este es el primer punto que casi nadie quiere aceptar. El trabajo solo ejecuta, pero la mente decide qué se ejecuta, cuándo, cómo y con qué impacto. Dos personas pueden trabajar la misma cantidad de horas y obtener resultados completamente distintos, no por suerte, sino por el tipo de decisiones que toman antes, durante y después de trabajar. Decisiones sobre qué problema resolver, para quién, con qué sistema, con qué apalancamiento y con qué visión de largo plazo. El error más común es confundir movimiento con progreso, estar ocupado con estar avanzando, cuando en realidad muchas personas trabajan duro toda su vida dentro de estructuras que nunca fueron diseñadas para generar riqueza, sino para intercambiar tiempo por ingresos limitados. Aquí es donde aparece una diferencia clave. Quienes dependen solo del trabajo venden horas. Quienes entienden el juego del dinero construyen sistemas, y un sistema bien pensado puede producir resultados incluso cuando no estás presente, algo que ningún esfuerzo físico puede lograr por sí solo. Esto no significa que el trabajo no importe, significa que el trabajo sin dirección mental clara se convierte en una trampa silenciosa, porque cansa, consume tiempo y da la ilusión de avance mientras mantiene exactamente el mismo nivel de ingresos año tras año. Y entender esto es incómodo, porque rompe la narrativa de que solo echándole ganas todo se resuelve, cuando en realidad lo que más pesa no es cuánto trabajas, sino cómo piensas antes de trabajar. El punto clave que termina de unir todo es entender que el trabajo no es el enemigo, pero tampoco es el origen de la riqueza, porque el trabajo por sí solo multiplica lo que ya eres mentalmente. Si piensas como operador, tu trabajo te mantendrá ocupado. Si piensas como dueño, tu trabajo se convierte en una herramienta estratégica. Aquí aparece una distinción fundamental. La mentalidad de operador se enfoca en tareas, horarios y esfuerzo, mientras que la mentalidad de dueño se enfoca en decisiones, estructura y consecuencias a largo plazo. Y esta diferencia explica por qué algunas personas pueden trabajar menos horas y generar más valor, porque no ejecutan todo, deciden qué vale la pena ejecutar y qué no. Cuando la mente está entrenada para identificar oportunidades, optimizar procesos y crear sistemas, el trabajo deja de ser una fuente directa de dinero y pasa a ser un medio para construir algo que produce ingresos de forma repetida, ya sea un negocio, una inversión, una habilidad apalancable o una red de valor. Y aquí es donde muchos se quedan atrás, porque requiere pensar antes de actuar, planear antes de moverse y aceptar resultados lentos al inicio. Otro punto incómodo es que el dinero responde mejor a la claridad que al esfuerzo. Alguien con una idea clara, un sistema simple y decisiones consistentes puede superar a alguien que trabaja sin dirección durante años, y por eso vemos personas agotadas financieramente y otras con margen, tiempo y control, no por talento extraordinario, sino por enfoque mental. La mente que crea dinero entiende conceptos como apalancamiento, repetición, escalabilidad y costo de oportunidad, mientras que la mente que solo trabaja entiende horas, sacrificio y resistencia, y ambos caminos producen resultados distintos con el tiempo. Cuando integras esto, el mensaje se vuelve claro. El dinero se gana primero en la mente,
porque ahí se decide el juego que vas a jugar. El trabajo solo ejecuta las reglas que tu forma de pensar ya aceptó, y cuando cambias esas reglas, el mismo trabajo empieza a producir resultados completamente distintos. Al final, la verdadera transformación no es dejar de trabajar, es dejar de creer que trabajar más es la solución, porque cuando la mente aprende a pensar mejor, el trabajo deja de ser un límite y se convierte en un multiplicador. Y ahí es donde el dinero empieza a responder de otra manera. Hay algo que casi nunca se dice cuando se habla de dinero y mentalidad, y es que pensar mejor no significa pensar positivo, significa pensar con responsabilidad, porque una mente que crea dinero no es una mente optimista, sino una mente entrenada para asumir consecuencias, para entender que cada decisión financiera tiene un costo invisible y que el verdadero poder no está en ganar más, sino en perder menos por errores evitables. Esta es la razón por la que muchas personas que trabajan duro siguen atrapadas, no porque no se esfuercen, sino porque repiten decisiones pobres de forma constante, decisiones pequeñas pero acumulativas, como no aprender cómo funciona el dinero, no medir riesgos, no proteger capital o no pensar a largo plazo. Y ninguna cantidad de trabajo compensa una mala estructura mental. Cuando observas a personas que han construido riqueza sostenible, notas que no se mueven desde la urgencia, no reaccionan impulsivamente y no toman decisiones solo para sentirse productivos. Entienden que el dinero responde a la claridad, a la paciencia y a la consistencia, y por eso muchas veces parecen avanzar más lento al inicio, pero con el tiempo su crecimiento se vuelve exponencial. Aquí es donde la mayoría se queda fuera, porque este tipo de mentalidad requiere tolerar la incomodidad de no ver resultados inmediatos, de trabajar hoy para beneficios que llegarán después, y de aceptar que pensar estratégicamente implica decir no a muchas cosas que parecen buenas a corto plazo. El dinero, al final, no premia al que más se sacrifica, sino al que mejor entiende el juego. Y ese entendimiento no nace del cansancio, sino de la reflexión, del aprendizaje constante y de la capacidad de ajustar el rumbo cuando algo no funciona. Por eso el dinero se gana primero en la mente, porque ahí se decide si vas a vivir reaccionando o construyendo, si vas a trabajar para apagar incendios o para crear estructuras. Y cuando esa decisión mental se vuelve clara, el trabajo deja de ser una carga y se convierte en una herramienta alineada con una visión mucho más grande.